si tienen proyectos o no de la Subdirección de Investigación Aplicada, proyectos FONDEF, básicamente les van a aparecer en esta misma sistema de seguimiento y control el proyecto, ¿ya? Acá arriba les voy a hacer un pequeño recordatorio de cuál es el link en el cual van a encontrar la plataforma de seguimiento del proyecto. Es fondefsis.conicit.cl. Ustedes van a ese link, lo deben tener seguramente dentro de los indicadores, de los informes de kit de inicio. Ingresan con su clave de usuario, nombre de usuario y clave. Van a revisar su cartera de proyectos. Yo entro acá como encargado para poder ver los proyectos de tesis. Voy a hacer el ejemplo con uno de los proyectos que ya está en plataforma, con el TDP 210002, que es del profesor Yuri, básicamente para mostrar la plataforma, no para intervenir en lo que ya esté editado. Un poco a modo general, esta plataforma es la que utilizamos en la Subdirección de Investigación Aplicada, en los proyectos de, como les decía, de FONDEF, y también de emprendimiento, de transferencia tecnológica que tenemos acá en la subdirección. Básicamente, esta plataforma la voy a describir en secciones. La primera sección habla de el código del proyecto. Alguien tiene el micrófono abierto. Ahí entró una pequeña tesista. Ya, entonces está el código del proyecto, está en este caso TDP 210002, que es el correlativo, está el título de la propuesta, ¿ya? Por plataforma ya está cargado la fecha de inicio, que es la fecha que corresponde a la fecha de resolución del convenio de subsidio, que es en la mayoría de los casos de tesis, si no estoy mal, Alejandro, es el 3/12/2021. ¿Ya? Exacto. Ya, la duración de todos estos proyectos en su mayoría corresponde a 24 meses, por lo tanto en la parametrización de esta plataforma, al colocar los 24 meses, se establece rápidamente la fecha de término programada, que es del 2/12/2023. Luego, un par de meses más para la entrega del informe final, el cual estaría programado, por ejemplo, en este caso y en la mayoría de los casos, para el mes de febrero del 2024. ¿Ya? Eso es importante considerar. Por lo tanto, en este horizonte de tiempo, el conjunto de resultados que estén comprometidos en el proyecto de tesis de doctorado en el sector productivo se va a tener que ir programando en virtud o en función de los avances que tenga el tesista dentro de su programa de doctorado. Por un lado, que es un objetivo para nosotros también que eso finalice y concluya de manera satisfactoria. Y por otro lado, la actividad que esa investigación o esos resultados y ese trabajo esté tributando en el sector productivo, tanto de investigación que fue de utilidad para la empresa, o al revés, que el quehacer del tesista o de la tesista en la empresa retribuya un poco los objetivos y mejore los objetivos y el alcance de la tesis en sí. Desde el punto de vista de los datos, acá hay un menú que ustedes van a ver en la plataforma, que es un menú horizontal, que es solamente para consultar información del proyecto. Acá en esta sección no se ingresa ni se edita nada. No sé si está grabando, Alejandro. Sí, está siendo grabada la... Perfecto, ya. Entonces, en esta sección del menú está la información para consulta relativa a resultados, estados de cuenta, que es la parte presupuestaria del proyecto, actividades de seguimiento y control, que son iniciativas o tareas que nosotros o ustedes pueden programar dentro del proyecto para asegurar o mejorar el desempeño y el logro de los resultados. Información en proceso que corresponde a solicitudes que estén en trámite, ya sea de actualizaciones de logro de resultados, entrega de informes, etcétera. Equipo que esté relacionado con la adquisición de algún equipo y que sea necesario incorporar en la plataforma. Personal del proyecto, que en este caso va a estar dado por el alumno o la alumna tesista, el profesor o profesora guía. Y el patrocinante, como rol dentro del proyecto, eso era el equipo básico, ¿cierto? Del instrumento de tesis.
En el caso de aportes, que pueda ser consultado respecto a los aportes que están comprometidos para el proyecto, un breve cronograma de resultados, que es ahora sí lo presiono, no va a aparecer nada porque no hay ningún resultado programado, pero en el fondo es una pequeña carta Gantt, resumen, que ustedes pueden consultar. La institución participante, que va a aparecer el nombre de la universidad y también el nombre de la patrocinante, objetivos del proyecto y resumen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si me voy acá a resultados y acciones, me va a aparecer esta misma plataforma, esta misma sección, ¿ya? Porque esta es como una especie es la home del proyecto. En el estado de cuenta, me va a aparecer, por ejemplo, en este caso, este proyecto que tiene un monto solicitado a la Subdirección de Investigación Aplicada de 36 millones, que es el máximo, un aporte institucional por parte de la beneficiaria, bien digo, de 16 millones, y un aporte de otras, que es la patrocinante, que en este caso se asume que es la empresa. Se asume que es la empresa en la cual el tesista va a trabajar. Entonces, en ese contexto se hace el esquema de cofinanciamiento y establece el costo total. Acá aparece después una siguiente fila que corresponde al presupuesto del proyecto que está ingresado en el contrato. O sea, perdón, en la plataforma. Lo que está arriba está en el contrato. Luego viene una fila que es el gasto declarado, que esto es la medida que el proyecto vaya efectuando sus gastos y vaya declarando esos gastos a la NID, va a ir apareciendo una proporción de ese gasto, de ese monto, declarado y aceptado por la NID y que después pasa al proceso de rendición, que son dos etapas distintas. Luego viene el monto respecto al institucional o bien el monto relacionado con el aporte de la patrocinante. En la medida que estos aportes declarados vayan avanzando, esta fila que está más abajo, que son los gastos no declarados, se va a ir reduciendo. Entonces la diferencia entre este y este, o la suma entre este y este, va a dar como resultado el monto total. Siempre es posible declarar más en cuanto a aporte, más de lo comprometido. En este caso no, pues no le van a recibir más de lo que está comprometido por convenio. Pero podrían incluso declarar más aporte del comprometido en el convenio, que son los 16 o bien los 13 millones. Luego viene la fila que refleja el porcentaje como indicador de aportes según convenio, y luego algunos datos del monto girado, gastos declarados en la plataforma en total, gastos no declarados y porcentaje de aportes no declarados según giro. En este caso, este proyecto tiene dos giros. Tiene el giro, la cuota anual del 2022 y para fines del 2022 esperamos hacer o programar la cuota del 2023. En el caso de los proyectos que duren menos de 24 meses, la cuota lógicamente va a estar ajustada respecto a lo que corresponde a esa segunda cuota. Ya, entonces, como algunos datos de la misma plataforma respecto a este menú, como les decía, no está tan poblada, por lo tanto muchas cosas no vamos a poder ver, salvo el presupuesto y la institución patrocinante. Por ejemplo, acá este proyecto de profesor Yuri es de la Universidad de Chile y la contraparte acá está el Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Centro Regional de Investigación Quilamapu. Entonces, en ese contexto, ustedes también, en cada uno de sus proyectos, debieran ver reflejado la beneficiaria y también la patrocinante en este mismo esquema. Respecto a los datos iniciales, ya acá revisando el menú de la izquierda, esta sección es para ingresar y editar información del proyecto. Entonces, el primer dato que se edita y que ustedes lo pudieron visualizar, en primer lugar, fue el tema de la fecha de inicio. La fecha de inicio ya se programó en función de lo que les dijimos, que es la fecha de firma de convenio, y el otro dato que se ingresa acá es el presupuesto inicial. En esta versión de este concurso de tesis, nos ahorramos un paso, tratamos de hacerlo automático desde el momento en que el proyecto se adjudica hasta que parte de que ustedes no ingresen esto. Entonces el presupuesto inicial aparece originalmente en la plataforma, ya no hay que ingresarlo. Entonces por eso dice, en cada una de estas estructuras de cofinanciamiento aparece que esta institución ya posee presupuesto. Por ejemplo, el aporte de la beneficiaria, que es institución financiera, Universidad de Chile, institución ejecutora Universidad de Chile, ya aparece que este presupuesto está ingresado. Lo mismo con el aporte de la NID. También los 36 millones ya están ingresados. Y por último, el aporte del INIA. En este caso, habría que revisar el monto a incorporar. Nosotros
en paralelo con Alejandro, estamos revisando esta estructura de presupuesto. Hemos pedido que se vuelva a automatizar el ingreso, especialmente para estos casos, ¿ya? Entonces, de no tener alguna otra noticia, este presupuesto, por ejemplo, en el caso de INEA, debiera quedar automáticamente ingresado. Respecto a la fecha de inicio, bueno, son los presupuestos iniciales. La fecha de inicio ya la revisamos, esto ya está ingresado, no sé, se podría volver a ingresar, pero en el caso de este instrumento ya está definido, ya está cerrado ese tema. Respecto a los datos del proyecto, cómo se suben y se traspasan a la plataforma de seguimiento y control, el principal trabajo que viene ahora, y para la cual vamos a dar un tiempo importante para que ustedes lo puedan realizar en conjunto con el tesista, es el ingreso de los resultados. El ingreso de los resultados, para nosotros como subdirección de investigación aplicada, tiene 5 categorías y va a depender mucho de cada proyecto qué categorías van a utilizar dentro de la identificación de este resultado o conjunto de resultados a comprometer. Ahí es importante que en este momento ustedes estén chequeando en su PDF el proyecto postulado. Al final hay una sección, échenle una miradita a los objetivos específicos y cómo esos objetivos específicos se traducen en los resultados del proyecto, que están más en la página, en la penúltima página o en la antepenúltima página. Ahí van a poder encontrar una breve cajita donde estaban los resultados. De esos resultados, ustedes van a tener que identificar cuáles son y en qué categoría van a entrar. Lo más común dentro del concepto de instrumento de tesista en el sector productivo es que la investigación que están realizando los tesistas contribuya al desarrollo o o como conocimiento contribuye al desarrollo de algún resultado que esté relacionado con algún producto, proceso o servicio, o con alguna tecnología de producto, proceso o servicio. Entonces, si bien van a ser resultados de carácter principalmente científico, en la mayoría, en la gran mayoría de los casos, según lo que pude estar revisando en el instrumento de tesis, hay que revisar si esos resultados van a entrar directamente a la obtención de algún prototipo de un producto, proceso o servicio, o bien en algunos resultados que son de otra categoría que se llama resultado de producción científica, que más bien son publicaciones que se pueden acreditar frente a eso. Entonces, como es el primer resultado, el más probable que ustedes deban completar, vamos a revisar este. Igual voy a hacer un repaso por los demás, pero en el caso del resultado de producción es el que principalmente voy a revisar. En este caso, no veo el botón de ingreso de resultado. Ya, espérenme, voy a hacer un pequeño ajuste. Ya. Para seguir con el ejemplo acá, en el caso del resultado, como es la misma plataforma, me cambié de proyectos ya que no tenía el botón como perfil de ejecutivo. Entonces, voy a ingresar el resultado. El resultado que yo ingreso, primero cuando yo presiono ese botón de ingresar resultado, me va a aparecer las mismas 5 categorías de resultados, que en el fondo es una familia de resultados que responden de cierto modo a los procesos de investigación aplicada. Por una parte, el que conduce a un resultado de tecnología, que es el resultado de producción, que lleva ese nombre, que conduce a la obtención de un producto, proceso o un servicio. El resultado de protección, que son todos aquellos resultados que resguardan a través de sistemas de propiedad intelectual las tecnologías o los resultados que se están desarrollando, que no necesariamente en tesis va a estar. Es lo menos probable, habría que hacer un barrido ahí de qué resultados se comprometieron, pero en la medida que lo tengan, nosotros lo vamos a colocar. Pero es poco probable que un resultado de protección haya estado comprometido dentro de este tipo de proyectos. En el caso de transferencia y negocio, más bien van a estar por el lado de difundir o de elaborar documentación que permita quedar en la empresa o se permita quedar como un elemento, como un componente entregable para los fines de la empresa en la medida que la tesis lo aborde, ¿cierto? Por ejemplo, hay un proyecto no sé, elaboración de dieta para salmonicultura.
Ese resultado, que es de una tesis, que va a evaluar una caracterización de los ingredientes y la formulación de una dieta para proyectos de acuicultura, en ese sentido, el proyecto debiera tener identificado como producto o como prototipo de producto en la elaboración de la dieta y la formulación, si es que va a participar en todos esos procesos la tesis. Como el resultado de protección es probable que no exista, no lo vamos a abordar como ejemplo, pero sí en materia de transferencia. Es decir, identificar algún resultado de esta categoría que les permita a ustedes acreditar que eso se transfirió, se entregó algún documento o alguna información técnica que en ese sentido a la empresa le es de utilidad. Y también resultados de producción científica, que en el fondo son todas aquellas actividades de difusión internas y externas que el proyecto debe realizar durante la ejecución de su trabajo de tesista y en el fondo acreditar un poco cómo la experiencia de ese tesista funcionó tanto al interior de la empresa o de la patrocinante y bien a nivel de difusión externa de este resultado. Esos resultados de difusión son obligatorios dentro de las bases. Entonces, al menos uno de esos debiera estar considerado dentro de la plataforma de seguimiento y control. Ya, entonces, en el caso del resultado de producción, para avanzar en ese diseño y en ese desarrollo, ustedes van a tiquear ese resultado, van a poner la palabra continuar acá, van a avanzar en la caracterización de este resultado, marcándolo muy sencillamente, identificando si es un producto, un proceso o un servicio. Por ejemplo, en la dieta, el proyecto de la dieta de salmones, colocan que es un producto, colocan que si es nuevo, mejorado o adaptado. Para efectos del ejemplo voy a seleccionar la alternativa de mejorado. Y el nivel de desarrollo que va a tener dentro de las validaciones de la tesis, recordemos que se asume que podría durante esos 2 años estar participando el tesista en ese desarrollo. Ustedes visualizan si ese alcance va a ser a nivel experimental, piloto o nivel precomercial, dependiendo del caso, ¿cierto? Van a haber tesis que van a ser más de laboratorio, más científicas, quizás no tan de pruebas en campo, por ejemplo, y otras que van a ser como, por ejemplo, la dieta, que quizás van a ser parte de algún desafío con peces en algún sistema de prueba. Entonces ahí ya un poco en la escala es distinta. A pesar de que son tesis, la participación o la contribución de ese tesista está en el contexto de un proyecto de escalamiento. Entonces, ahí van a colocar, independiente de que la tesis, lógicamente sin perder el foco de la tesis del doctorado, respecto a la actividad en la empresa, es la que queremos clasificar acá dentro de este proyecto. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso de la dieta, si fuera una prueba de una dieta para un desafío con 500 peces, 200 peces, 2000 peces, un poco en esa magnitud, en ese orden de magnitud, debiera quedar reflejado ese resultado. Entonces, al momento de describirlo, ustedes lo clasifican primero, luego continúan y una vez que quede preclasificado, es decir, producto mejorado nivel piloto, ustedes lo empiezan a completar. La completitud de este resultado se espera que no sea muy detallada debido a que el propio formulario en rigor no pide tanta información. Por lo tanto, en la medida que ustedes puedan complementar la programación de este resultado tecnológico, ustedes lo van a poder ir desarrollando. Entonces, por ejemplo, dieta para salmón, voy a colocar cualquier cosa acá, cojo. Dieta para salmón cojo, smolt. Entonces, ya, tenemos ese desarrollo. Esto no necesariamente es del proyecto que estábamos viendo, es una idea para que ustedes lo tengan de referencia, básica nomás. Después, cuando ustedes definen ese resultado de producto, proceso o servicio, describen cuáles son los componentes de esa dieta que se va a evaluar, algunas condiciones de uso, siempre apuntando a que al estar con un fin productivo, es decir, al trabajar la tesis dentro de una empresa, identificar cómo va a contribuir ese resultado de la tesis en la formulación de ese producto, en el diseño del producto, en una prueba del producto o en alguna validación que ustedes estimen pertinente, dependiendo de los objetivos de la tesis, ¿ya? Entonces, para efectos solo del ejemplo, de cierto modo copiar estas preguntas, mantenerlas, porque son guías, facilitan mucho la completitud, y luego colocar las fechas de logro, ¿ya? En el formulario no está establecido con tanto detalle la fecha de logro que nosotros esperábamos que ese resultado se obtenga,
porque asumimos que ese resultado se va a obtener al final o a partir ya del segundo año del proyecto de tesis, se va a obtener ese resultado, porque asumimos que es el que más demanda de tiempo y de información y de pruebas requiere. Por lo tanto, la programación de ese resultado va a depender un poco de lo que ustedes nos señalen dentro de su propia carta Gantt. Programan esa fecha de logro. En este momento no la voy a poder hacer porque este proyecto no tiene fecha de inicio. Es un ejemplo de un proyecto terminado que está. Voy a suponer que finaliza en diciembre del 2023. ¿Es conveniente su protección? Siempre coloquen que sí, porque de cierto modo al colocar acá que sí, se ahorran esto de que este resultado pueda ser publicado bajo algún tipo de información de transparencia, o al menos que tenga el filtro de que esta información está sujeta a una eventual protección de propiedad intelectual. Entonces, para resguardar cierta información es recomendable que pinchen acá esto de si es conveniente su protección, sí, y lo otro es que la clasifiquen si es que estuvo considerado inicialmente. Es probable, les va a pasar, sin duda de eso, que cuando estén avanzando a mitad de ejecución del proyecto, van a ver la chance o la posibilidad de agregar algún otro resultado en esta categoría. Y en todas las categorías, siempre se va, estos son proyectos son bastante dinámicos en términos de los logros o de los alcances, ya sea por cosas que no tenían considerado en un principio o bien porque hay ajustes que requieren y es importante volver a ingresar algún resultado de programación. Esa programación ustedes la van a poder colocar si estaba inicial o agregado durante la ejecución. Y lo otro, siempre acá, siempre colocar, si es que está afecto a incentivos, siempre colocar que no, ¿ya? Porque esto es un mecanismo que tiene la plataforma para liberar el pago de incentivos a algún investigador de proyectos de FONDEF, básicamente. Entonces, en este caso, como no es pertinente, siempre coloquen en todos los resultados que no, cuando se les haga esta pregunta en la plataforma. Luego, si es público o no, dependiendo del caso, lo que yo les recomiendo es que coloquen que no, por el tema de la publicación de esta información, marquen esta opción cuando estén programando. Ya, grabo y continúo. Después, me va a pedir la plataforma que yo agregue un atributo o un hito. Ya, acá, si bien nosotros en Fondef tenemos una cierta afinidad porque este tipo de cosas que bien detallada, bien resuelta, en el instrumento de tesis no necesariamente va a ser un tema, ¿ya? Así que es necesario para que avancen en la completitud del resultado, porque lo va a pedir sí o sí, sobre todo en el resultado de producción, va a pedir un atributo y un hito. Es importante que lo que comprometan acá ayude al estudiante en el fondo a focalizar su tesis. Por ejemplo, si estamos hablando de un resultado de tecnología, algún atributo que ellos estén evaluando en la parte científica, por ejemplo, una menor tasa de degradación o tasa, por ejemplo, en el alimento, la tasa de conversión, todos esos elementos que un poco están relacionados con el desarrollo de una dieta para salmónidos, en el fondo, cómo eso podría reflejarse en un atributo. ¿Qué elemento tiene el proyecto de tesis que podría contribuir a ese mejor desempeño en el caso de la dieta, por ejemplo? Entonces, yo coloco el atributo que es el paso 4, ingreso un atributo cuantificable o no cuantificable, tengo los dos tipos de atributos, al menos tiene que haber uno, ¿ya? Por ejemplo, este es más sencillo, pero en el caso del atributo cuantificable, supongamos que existe algún tipo, entonces, de conversión. Si yo coloco algún elemento del alimento en esto, yo debiera describir de cierto modo cómo yo con la tesis que estoy elaborando, porque tiene algún componente, algún principio activo, algún tema o algún extracto, alguna, no sé, tipo de aceite que me permita a mí mejorar el desempeño del alimento, yo lo coloco. Entonces yo digo, espérenme un poquitito que voy a tener que abrir la puerta. Solo a modo de comentar y de asegurarme, ¿ustedes están viendo la pantalla que en este caso está compartiendo Esteban? Es decir, la plataforma. ¿Todos tienen problema? O sea, todos lo pueden ver, ¿cierto? Me parece que sí. Muchísimas gracias Sí, por la se comprobación. ve súper claro. Ya, Muchísimas gracias. disculpen. Y ahí regresé. Ya, entonces esa medición ustedes la pueden parametrizar. Como les digo acá, hay un grado de complejidad un poquito mayor porque hay
que parametrizar este desempeño, ¿cierto? Esta mejor tasa de conversión, no sé si se dirá exactamente así en el tema de alimentos, pero ustedes van a poder comparar esto con lo que hoy día usa, en este caso, la industria de la salmonicultura, ¿ya? Para el ejemplo, estoy hablando solamente para el ejemplo de la dieta salmones. Si quiero simplificarme un poquito la vida, puedo identificar algún atributo no cuantificable, pero debo colocar al menos uno, ¿ya? Entonces, vamos a ingresar para efectos del ejemplo. Podría hablar de esto también, menor costo, de la dieta. Entonces, en ese sentido, al estar en relación en la tesis con la industria, debiéramos identificar de cierto modo esto. Yo esto lo voy a copiar solamente para poder avanzar en el ejemplo, ¿ya? Y poder ir dando la información respecto a cómo se termina de completar esto. Entonces, guardo el atributo, me va a quedar acá un atributo no cuantificable, en este caso menor costo de la dieta de salmón cojo, ¿ya? Ustedes lo completan mucho mejor cuando ya tengan la información con el tesista y vayan programando esto en el sistema. Luego me voy al hito. Como ustedes ven, el atributo siempre está relacionado con una variable de impacto. Mejor desempeño, mejor calidad, menor costo. Ese un poco hacia allá apunta el atributo. Pero el hito, que es el paso 5, el hito va a reflejar o va a demostrar el grado de avance técnico que la tesis y el trabajo de la tesis en la empresa va a estar reflejando. Entonces, yo también debo ingresar al menos un hito. En este caso, como los proyectos son de 2 años, en su máxima duración, es importante tener un seguimiento. Si bien en tesis no vamos a tener la rigurosidad que usamos para un proyecto FONDEF, por ejemplo, que eventualmente cada 2 o cada 3 meses estamos colocando un hito dentro del año, quizás acá podríamos ser un poquito más livianos en ese sentido. Y en conjunto con Alejandro, ahí definir hitos de referenciales respecto a este proceso. Eso porque además hay momentos de reporte del estudiante, del tesista, frente a lo que está realizando a través de informes. Entonces, para no repetirlos con información hacia la NID, y tampoco nosotros tenemos todo el tiempo que fuera necesario para revisar todo el avance de la tesis, yo creo que acá, Alejandro, vamos a tener que tener un criterio más razonable respecto a esta programación de hitos. Yo diría al menos tener un hito al semestre o un hito o 3 hitos dentro de todo el proyecto que permita reflejar eso. Quizás los objetivos específicos del proyecto que se vayan cumpliendo, eso sería como una buena manera de reflejarlo en el sistema. Entonces, esos hitos ustedes los van programando de acuerdo a cada etapa del proyecto, la pueden ir programando desde ya. El proyecto lo pueden programar entero, ¿ya? Lo importante es que después cuando vayan logrando los resultados, los vayan informando como ya logrado y entregar algún tipo de reporte. Entonces tenemos, no sé, prototipo componente omega 3, por ejemplo. Componente del alimento. Entonces yo puedo ir validando esto dentro del desarrollo de la dieta y un primer hito podría ser un primer componente de la dieta que voy a evaluar. Entonces, ¿qué tipo de ingredientes o tipo, en este caso, de aceites podría utilizar para efectos de su formulación? Yo podría elaborar un primer prototipo. Esa descripción de ese hito yo lo evalúo, lo coloco dentro de esta descripción de logro. Básicamente, ¿qué debiera apuntar? Tener algún propósito u objetivo, perdón. ¿Qué objetivo va a tener dentro del hito? Variables a evaluar. Indica tratamientos específicos. Resultados. Controles. Conclusiones. Nosotros les vamos a entregar una guía. Esto debiera estar en el kit de inicio como guía para completar o programar un resultado, pero se los vamos a volver a enviar para que ustedes tengan una pauta básica de qué contenido debiera tener el hito, ¿ya? También el N, acá es bien importante, bajo qué condiciones se va a producir
Por ejemplo, si voy a evaluar la dieta en un conjunto de peces, por ejemplo, indicarlo dentro del hito, dentro del desafío. Aquí dice que la fecha programada del resultado es para el 25 del 12, entonces el hito que yo debiera colocar acá sería como, por ejemplo, primer hito a lograr acá el 30 de agosto del 2022, como referencia inicial. Entonces, cuando yo programe esa fecha, me va a permitir a mí tener un programa, un calendario respecto a lo que yo debiera reportar a la NIT. Guardo el hito, me va a quedar programado. El paso 6 es un paso de revisión de completitud y envío. Cuando yo continúo y llego al paso 6, voy a ver el encabezado del resultado, que es mi dieta para salmón cojo. Voy a tener la fecha estimada del logro de ese resultado, voy a tener al menos un atributo que es un menor costo de la dieta con respecto a la actual. Tengo una fuente de información, yo le puse techo porque fue la que me apareció ahí en el ejemplo nomás, pero lógicamente ustedes podrían citar, en el caso, hay varios proyectos de acuicultura a propósito. En el caso del proyecto de acuicultura, no sé, por alguna fuente de información de alguna dieta de, no sé, de alguna empresa que elabore dietas para la salmonicultura en Chile. Hay varias ahí, debieran colocar eso, o bien alguna publicación o alguna información técnica que acredite la fuente de información comparable. Luego, respecto al avance tecnológico del proyecto, acá tenemos un solo hito de ejemplo. El proyecto va a tener entre 3 y 4 a lo largo de los 24 meses para que evalúen o incorporen en el avance en materia de objetivos específicos del proyecto y en el fondo que esté alineado al desarrollo que ustedes están buscando, ya sea a nivel de prototipo de producto, de proceso o de servicio. Por último, al terminar esto, a ustedes les va a aparecer un botón de enviar a Fondef, va a decir, tal cual. Yo no lo tengo porque yo no me puedo enviar resultados para nuestra aprobación, sino más bien que el director es quien tiene esta posibilidad de la plataforma, la envía y la recibe el ejecutivo de proyectos, que en este caso para todos los proyectos es Alejandro Antía, van a tener el mismo ejecutivo para todos los casos. Ya, ¿qué recomendación les hago acá? Ustedes vayan avanzando en la completitud de esto, que en el fondo la gran mayoría de los resultados va a tener que trabajar en un resultado de estos, de producción. Avancen en eso, lleguen hasta el paso 6, conversen y programen una reunión con Alejandro para revisar en detalle el contenido que tienen en la plataforma hasta el paso 6. Cuando lleguen a ese nivel y estén de acuerdo con Alejandro, si es que hay que editar algo, si hay que complementar o quitar alguna cosa que vaya quizás en otro tipo de resultado, hasta el paso 6 tengan esa conversación, luego de estar en el acuerdo con el ejecutivo, envían a Fondef. Entonces, en el botón enviar que les va a aparecer acá, lo envían para que él lo acepte directamente, pero ya va a estar conversado. Entonces, lo que queremos evitar es que empiece una interacción en que no creo que el costo no es ese, sino que es este otro, ya devuélveme los resultados. Y ahí va a empezar una cuestión que no va a terminar nunca. Entonces, mejor lleguen hasta el paso 6, hablen con el ejecutivo va a quedar de acuerdo o va a pedir algún tipo de ajuste, y en esa misma reunión idealmente ya estar con todos los temas claros y poder ya a la brevedad poder enviar ese resultado para que quede aceptado. Ya, eso a nivel de resultado de producción. Acá me gustaría hacer una pequeña pausa para darle el espacio para preguntar, porque creo que hasta acá es harta información. O para escribir sus preguntas en el chat, si quieren. ¿No hay preguntas? Eh, tengo, o sea, por chat hemos recibido dos. ¿Ya? Una está asociado a financiamiento, que yo creo que la podemos abordar al final, ¿Ya? pero tenemos una que está asociada a los resultados, que fue hecha por Pablo Salgado. ¿Ya? Pregunta, ¿se debería ingresar un resultado por cada objetivo específico de la tesis o se podría unir objetivos específicos para un resultado en particular? Esa es su primera pregunta, y la segunda es si hay algún mínimo de resultados esperados. Ya, ok. Mira, voy a responder la última primero. El mínimo de resultado esperado está dado por lo que ustedes comprometieron en el proyecto. Como les decía, en una de las últimas páginas del proyecto PDF, por eso les pedí que lo tuvieran a la vista para que mientras yo hablara lo tuvieran ahí en revisión en paralelo. Va a depender de lo que ustedes hayan comprometido. Y en ese compromiso de resultados, que en general eran como 4 o 5, cuando mucho, ese tipo de resultados hay que buscar en qué clasificación de estos calza. Y ese es el trabajo que hay que hacer ahora. Ese es básicamente el objetivo de esta charla,
es identificar en qué categoría de resultados van a ser programados los resultados que ustedes comprometieron y fueron adjudicados. ¿Ya? Respecto a la otra pregunta, si un conjunto de objetivos puede dar origen a un solo resultado de producción, por ejemplo, sí, efectivamente. Lo otro que puede verificar que en la mayoría de los casos va a ser así, que el objetivo de la tesis está como conduce hacia la obtención de una aplicación en la mayoría. Y en ese sentido es importante verlo, incluso podrían ser parte de los propios hitos, esa definición de objetivo específico que ustedes van a poder programar acá. En algún caso vi una publicación científica de por medio. Esos resultados de producción científica, colóquenlo en la sección de producción científica que los vamos a ver a continuación, que es otra categoría de estos mismos resultados que están acá. ¿Ya? Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a viva voz, yo encantado de responderla. Pregunta, ¿todos los proyectos tienen que tener resultados de producción? En rigor podría ser que no, pero de acuerdo a cómo está el objetivo del instrumento, todos apuntaban a que el resultado de la tesis tuviera un fin aplicado. Y ese fin aplicado, en el 90% de los casos, conduce a una tecnología de producto, proceso o servicio. Entonces, lo más probable es que en su caso sea así. Gracias. Tenemos la mano levantada igual de Felipe Heredia. ¿Ya? Ah, ya, ok. Sí, Esteban, bueno, buenos días. Mira, quiero saber más o menos si me quedó claro en relación a los resultados. Cuando dicen que, claro, uno es como lo obligatorio, puede ser, es tanto de producción, de protección y de transferencia de negocio. Los tres primeros que nombraste, digamos que uno sí o sí tiene que estar dentro de la creación, ¿no? Es probable que algún proyecto haya comprometido esos tres tipos de resultados, porque de hecho dan una coherencia frente a una aplicación industrial o en la empresa. Sin embargo, podría haber un proyecto que no necesariamente haya comprometido una patente, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si en el inicio eso no estuvo comprometido, ustedes no están obligados a programarlo. Ahora, lo que les decía durante la charla, sí. Oye, se dan cuenta que, oye, ¿sabes que este componente del alimento, de la dieta del salmón, resulta que es súper novedoso, podría tener un súper alto impacto en la industria de la salmonicultura y creemos que puede ser una cosa que se puede proteger? Entonces ustedes van a revisar esa situación, van a evaluarlo internamente y van a decir, ¿saben qué? Creemos que es importante que esta tecnología que descubrió el profesor o el estudiante con la tesis es patentable. En ese sentido, nosotros vamos a dar todas las facilidades para que eso se produzca, ¿ya? Sin Entonces no instalar había la facilidad. problema, no había, por ejemplo, problema en que hayan dos resultados de producción o dos resultados de producción y uno de transferencia, que se... Ninguno, no, ninguno. Todo lo contrario, mientras más resultados que reflejen el real alcance del proyecto los vamos a aceptar. Pero todos aquellos resultados que aparezcan en el camino y que digan, oye, ¿sabéis que esto es súper patentable y es muy potente? Ustedes nos dicen, nosotros podemos ayudarlos a reformular el proyecto, los ítems de costos, poder asignar algún monto a lo que es propiedad intelectual quizás y poder mejorar esa definición de resultados en la medida que va avanzando, ya Ah, sea por el bien de la institución, de la universidad beneficiaria, para mejorar el proceso de inserción del estudiante, porque es distinto un estudiante que resulta que está haciendo una tesis de doctorado, pero de repente resulta que además de hacer la tesis de doctorado, el muchacho descubrió la manera de desarrollar una tecnología de alto impacto. Ese primer momento de inserción para nosotros es muy valorable. Y si eso impacta en la empresa y la empresa lo valora, lo incorpora y lo inserta en el futuro dentro de la empresa, ahí nosotros nos damos por pagados, pues ese es nuestro propósito. Entonces, esos modelos que pueden ir ocurriendo en el transcurso de la vida del proyecto, es lo que queremos que ustedes también vayan acreditando, lo vayan comunicando a la NIT, a nosotros, y lo vayamos monitoreando, y los vayamos acompañando en este proceso. comprendo. Esteban, y mira, mi última duda tenía que ver más o menos con la diferencia que más o menos llegué a notar entre atributo e hito. Sentí que hito es como el más crítico de poder lograrlo y el atributo más que nada tenía que ver como con una descripción de un desempeño o de algún elemento del proyecto, ¿no? Exacto, tú lo puedes separar en el componente científico-tecnológico y en el componente de económico y social, de impacto económico y social. El atributo siempre va a estar relacionado con una variable de impacto económico-social, directa o indirecta.
En rigor, antes los atributos le teníamos otro nombre, pero aquí ustedes saben que tenemos que usar un poquito de mejora en el lenguaje. Le sacamos la palabra, antes se llamaban ventajas competitivas. Entonces usamos una especie en el lenguaje, no sé si un eufemismo, pero una manera de reflejarlo, pero no tan avanzada. Entonces lo dejamos como atributo, pero para nosotros una ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva lo que busca es identificar una mejora que pueda ser puesta a prueba en un proyecto de I+D, o un proyecto de investigación científico-tecnológica. Entonces, el atributo está relacionado siempre con una variable de impacto económico, social o medioambiental, y el hito está relacionado con con un proceso de desarrollo. Un hito técnico crítico para nosotros, por ejemplo, es validar que la dieta tenga un desempeño significativo, por ejemplo, en tasas de crecimiento, tasas de sobrevivencia o menor mortalidad, en una prueba, por ejemplo, con salmones juveniles o salmones ya con reproductores. Cualquier elemento que ayude tecnológicamente a mejorar ese desempeño, por ejemplo, una prueba de desafío en condiciones controladas, puede ser un hito en materia de resultado científico-tecnológico. Eso para nosotros es un hito. Y en el contenido de ese hito pedimos cómo se va a evaluar, es decir, qué se va a evaluar, en qué condiciones, las variables que van a estar incorporadas en esa evaluación, los tratamientos que se van a aplicar, los indicadores que van a permitir que eso permita concluir si se logró o no se logró. Es parte como del trasfondo, pero ya proviene como de la metodología. Es una pequeña sección de la metodología de evaluación que ustedes están siguiendo. Pero, directa o indirectamente, el hito se relaciona con el atributo, tarde o temprano. ¿Ya? Comprendo. Sí, sí. Mira, discúlpeme, en general, entonces, digamos, un resultado tendría que ya tener perdón, un resultado A, pero no necesariamente un resultado debe tener un atributo o un hito, pensando no en la cantidad, sino que en la obligatoriedad, Claro. por así decirlo, o sea, Sí, si un resultado puede tener un hito o como no lo puede tener también. claro, y en el marco de la obligatoriedad debiéramos identificar ese hito que vamos a programar. Y ahí está la conversación con el Alejandro. Ah, Oye, súper. entonces ahí ustedes negocian, se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Para efectos de poder subir este resultado, vamos a definir este como hito. Ya. Porque obligatoriamente al menos debe haber uno, y tanto un atributo como un hito, ¿ya? Qué bueno que Bien. me hiciste el alcance respecto a la obligatoriedad, el mínimo, y lo que realmente les va a servir a ustedes para tener un seguimiento del proyecto. Ya, ¿alguna otra pregunta respecto al resultado de producción? Porque me voy a cambiar a las otras categorías. ¿Estamos, parece? Súper. Ya, esto no lo voy a eliminar todavía. Me voy a ir a supongamos que tenemos un compromiso de, oye, ¿sabes qué? En el caso de la patente. La dieta de peces es susceptible a una patente o a un secreto industrial también, que mucho en el tema de alimentos se utiliza. Supongamos que es un secreto industrial, una fórmula, una formulación. Eso ustedes lo van a poder realizar en el proyecto. Si lo tienen programado inicialmente, impecable. Si lo descubren a mitad de camino y lo quieren desarrollar, nosotros les vamos a dar las facilidades para que lo comprometan, lo programen y establezcan todas las medidas que sean necesarias. Ese secreto industrial, en el que podría participar incluso el estudiante, y ya un poco lo que les decía respecto a los propósitos de inserción, que ya no sea un estudiante de doctorado que solamente pasó por el programa, sino que ya tiene una experiencia laboral significativa en la industria, contribuyendo con su desarrollo, con su conocimiento en ese desarrollo. Pueden programarlo, pueden involucrarlo, pueden hacerlo partícipe. ¿Cómo lo hacemos? En términos de la programación del resultado. Lo caracterizamos, lo marcamos como categoría de secreto industrial, lo dejamos obtenido. Los secretos industriales normalmente son trámites entre privados que se obtienen rápidamente. Vamos a marcarlo de un carácter nacional, de un alcance nacional o ámbito nacional. Para avanzar en la descripción, yo aprieto el botón continuar, lo relaciono siempre con una tecnología que tenga de por medio, en este caso la dieta para salmón, la selecciono y la paso con la flechita para allá, y luego le coloco el nombre. Entonces coloco secreto fórmula de la dieta salmón. Listo.
escribo lo que corresponda muy básicamente acá, muy brevemente, no se explayen ni detallen tanto acá en este sentido, porque en el secreto industrial es lo que es nomás. Fecha de logro, normalmente uno llega a estos acuerdos ya hacia el final de los proyectos, que son de I+D o de desarrollo científico-tecnológico. Entonces voy a colocar una fecha cercana al cierre o a mediados del segundo semestre del segundo año. Lo programo, programado inicialmente sí, incentivos, no está considerado para incentivos, es público tampoco. Entonces llego, grabo y guardo. Acá les va a pasar algo siempre, salvo en la categoría de resultado de producción, que es el primero, en todos los otros se va a saltar el paso, va a pasar del paso 3 al paso 6 de manera directa, porque los otros resultados, las otras categorías de resultados, no tienen ni atributos ni hitos, porque no hay un trasfondo científico-tecnológico, sino que es un medio de protección nada más. Entonces yo voy a pasar por acá, grabo y continúo, y se pasa al paso 6. Estos sí que son fáciles de programar, estos los pueden programar así durante la tarde. Todos los demás, propiedad intelectual, transferencia tecnológica, producción científica y capacidades, los pueden colocar de manera muy rápida. Entonces, por ejemplo, acá me va a quedar el resultado de protección, dieta para salmón cojo, smolt, secreto industrial, obtenido dentro del proyecto, el nombre es secreto, fórmula para la dieta de salmón cojo que pertenece, bla, bla, bla. ¿Ya? Fecha de logro, julio del 2023, ¿cierto? Cuando ya tenga algún avance en la dieta, en la formulación, haya aprobado todos los casos posibles para que esa dieta sea estable, funcional, efectiva, menor costo, bla, bla, bla. Lo coloco en todos esos elementos, lo coloco dentro del acuerdo de secreto industrial y lo comprometo. Lo mismo con una patente o otro sistema de protección de propiedad intelectual. En el paso 6 a ustedes les va a aparecer el botón enviar, lo mismo que en el otro caso. Acá, en vez de imprimir, a usted le va a aparecer enviar. Lo envían, lo mismo, hablen con el Alejandro, oye, está listo el resultado de protección. Cuando estén de acuerdo, lo envían, Alejandro lo acepta casi ahí en la misma llamada, eso es básicamente lo que buscamos que ocurra, porque ya lo va a haber revisado. Entonces, en ese sentido, ya van a tener otro tipo de resultado. Otro tipo, y ahí van a empezar a quedar programadas, ¿ya? Otro tipo de resultados, para que vean un poco la amplitud de categorías que hay. Si tuviera un resultado de transferencia, por ejemplo, dentro del proyecto, aquí ya tengo distintos elementos. Chuta, a ver cuál elijo. Por ejemplo, acá hay uno que le hace sentido al instrumento tesis. Este, paquete tecnológico diseñado, porque yo podría contribuir a la elaboración de alguna manera de hacer las cosas distinto, por ejemplo. La dieta de salmón ya no va a utilizar el omega X, sino que va a utilizar este otro omega en esta proporción. Si yo contribuyo con eso, dentro de la tecnología de la elaboración de la dieta, yo podría formular en conjunto con la empresa y con el mentor desde la empresa, podría ayudar a elaborar ese paquete tecnológico actualizado para la dieta de salmón en talla smolt, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas, esas contribuciones y que el estudiante esté activo en esos procesos de innovación dentro de la empresa, para nosotros medirlo es súper importante. Y todo este tipo de resultados a ustedes les va a permitir medirlo. Por ejemplo, paquete tecnológico, o bien, si ya hay una contribución mayor, quizás, oye, ¿sabéis qué? Ahora mejor dediquémonos a elaborar este tipo de ingredientes dentro de la compañía. Supongamos que estamos en, no sé, Alitec. Alitec parece que es una empresa de alimentos, de la acuicultura. Oye, resulta que con la tesis de doctorado del muchacho o de la chica logramos establecer este negocio nuevo o esta línea de trabajo nueva, al menos como proyecto. Si es así, fantástico. Todos esos tipos de impacto son los que queremos que después los difundamos y los comuniquemos, tanto internamente en la empresa como hacia al medio, ¿cierto? De cómo este tipo de instrumentos va contribuyendo en el fondo a que las tasas de innovación o los procesos de innovación o la cultura de innovación dentro de la empresa vaya mejorando. Entonces, por ejemplo, podría ocurrir esto, ¿cierto? Que tenemos un paquete tecnológico diseñado, espérenme que se me va a escapar la barrita. Ya, perdón. Entonces, ya tenemos el paquete tecnológico diseñado, lo comprometemos como contratado, acá abajo como diseñado, convenido, contratado. En operación ideal, todo esto va a depender del alcance. Continúo, lo vuelvo a seleccionar, desde qué estoy, cuál es
desde qué resultado estoy considerando esta transferencia o este tipo de resultado de transferencia desde la dieta de salmones. Entonces la selecciono y la paso hasta esta sección. Lo describo, de qué está compuesto, quiénes están dispuestos a pagar por él o a usarlo. Ustedes van a ir acomodando las respuestas ahí o las preguntas. Fecha programada de logro. Este tipo de resultados también, lo habitual es que estén comprometidos hacia el final de los proyectos. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, octubre del 2023 a modo de ejemplo. Programado inicialmente, puede ser, incentivos no, público no. Nombre del resultado. Ya, entonces lo tengo descrito, grabo y continúo. También me voy a, bueno, acá no se saltó automáticamente, pero se quedó pegado en el paso 4, ¿cierto? De los atributos. No hay que hacer ningún atributo en este tipo de resultados. Y ahí se saltó el delito. Ahí pasó directo al 6. Entonces es sencillo igual de completar. Y si me voy a la síntesis de los resultados, ustedes van a ver que ya tengo 3. Entonces tengo mi producto tecnológico, tengo mi secreto industrial de la dieta y tengo mi propuesta de paquete tecnológico diseñado de la dieta. Luego, siguiendo con el ejemplo, me voy a ir a ingresar un resultado. Supongamos que tenemos uno de cada uno, ¿ya? Esto es para que todos tengan la posibilidad de ver todos los tipos de resultados que van a poder utilizar en la programación. Producción científica. Acá hay un resultado que es obligatorio por base, que es el resultado de difusión, ¿cierto? Como ANID, este instrumento de tesis nosotros lo tuvimos recién el año pasado en nuestra subdirección, por decirlo de alguna forma en FONDEF. Por lo tanto, es un instrumento que si bien lo conocíamos de lejos, no estábamos tan familiarizados. Entonces, una de las cosas, no sé si concuerdan conmigo ahí, una de las debilidades que veíamos es que no tenía una mayor tasa de crecimiento o de cobertura de este instrumento en las distintas universidades o en las empresas. Siempre no hay muchas postulaciones, poquito adjudicado, entonces desde nuestro punto de vista creemos que es un instrumento muy potente y lo que necesitamos son más tesistas de programas de doctorado que contribuyan en el sector industrial o en la empresa. ¿Qué estamos haciendo? Obligamos a colocar un resultado de difusión interna o externa del proyecto para que se muestren los resultados que se están alcanzando. Entonces, por ejemplo, podríamos colocar un evento. Esto es obligatorio, por lo tanto ahí Alejandro les va a pedir que sí o sí vaya uno de este tipo. Evento de difusión. Pueden colocar, por ejemplo, otras tesis relacionadas al proyecto, no hay problema. El tema es que un evento de difusión debe ser el obligatorio. Lo categorizan, luego lo describen. Entonces, evento, difusión, resultados, TDP, ¿cierto? Que es el proyecto. Lo colocan dentro de lo describen muy brevemente, tampoco es necesario explicar lo que es más o menos obvio, que es la difusión de los logros del tesista en la empresa. También generalmente esto debiera estar hacia el final del proyecto. Lo coloco para el 2023, programado inicialmente, sí, porque es obligatorio, es público, sí, aquí lo vamos a dejar como público. Entonces yo avanzo, lo dejo publicado, se saltó al paso 6 automáticamente, entonces me queda, si ustedes quieren le colocan ahí entre paréntesis obligatorio, Alejandro, si puede ser, porque en el fondo es para que nos acordemos que eso está por base, ¿ya? Entonces, ya tengo mi evento de difusión obligatorio, ya el proyecto tiene está más poblado en términos de seguimiento y control, luego le agrego el último tipo de resultado, que es el de formación de capacidades. Esa formación de capacidades la vuelvo a caracterizar. En capacidades hay 3 niveles que generalmente se miden. Se mide a nivel de capacidades profesionales desarrolladas, a nivel de equipos de trabajo desarrollados y también, o redes, y también a nivel de infraestructura o materiales. Acá lo más cercano que tenemos quizás es capacidades profesionales desarrolladas o fortalecidas, porque tenemos a un tesista que ya pasó por un proceso de innovación en una empresa, que contribuyó, que ayudó, que desarrolló probablemente algo novedoso. Entonces, como resultado también es importante medirlo y colocarlo. Ahora, si el desempeño tuvo un mayor alcance en el equipo de trabajo en la empresa, ustedes ven ahí que colocan. En términos de infraestructura o materiales, como la plata del tesis es básicamente para honorarios del estudiante, no para grandes equipos ni para habilitar infraestructura, lo más probable es que esto no aplique, salvo que ustedes tengan alguna situación especial y la quieran clasificar y comprometer. Para nosotros lo vamos a recibir igual, pero en alguno de estos debieran dar.
la mayoría de los proyectos. Supongamos este de capacidades fortalecidas por el tesista. Lo mismo. Lo describen, copian un texto que dé cuenta de ello, fecha de logro, también hacia el final del proyecto, porque un poco ya es el resumen de la intervención del estudiante o de la participación del estudiante en la empresa. Programado inicialmente, es público, sí. Ya. Grabo y continúo, me voy a saltar los 2 pasitos del paso 4, paso 5, paso a completitud y envío. Entonces me queda este resultado de capacidades también comprometido. Ustedes vean si lo tenían comprometido originalmente, así. Esto no es obligatorio, va a depender de cada caso. Me voy a síntesis del proyecto. Va a quedar así. O al menos con esta estructura, en algunos casos no le va a faltar uno. El de producción va a ir sí o sí para todos, obligatorio. Este podría no estar, quizás este podría no estar, este lo más probable es que esté, el de tecnología, entonces les va a quedar así. Ya, esa es la manera de terminar de completar el resto de las categorías de resultados. Y aquí otra mini espacio para preguntas, ya sea a través del chat o a voz, a viva voz. Hola. Hola. En caso de las publicaciones científicas, ¿en qué categoría se ubicaría en producción científica? Sí. Es un resultado. Voy a la cuarta categoría, coloco publicación o tesis, lo que ustedes estimen, y lo programo. ¿Ya? Eso también va a ser muy probable que ocurra dentro del proyecto, al menos que envíen una revisión. Pero dentro del resultado de producción científica, el que sí o sí no puede faltar es el de evento. Sí, ese es obligatorio. Ese es obligatorio. Ya, listo. La publicación, fantástico también. Ahí siempre, como desde nuestra subdirección, les pedimos tener ojo, porque si van a publicar algo, supongamos este ejemplo, y está comprometido algún tema de secreto industrial o patente, ver hasta qué punto eso no interfiere con eso. Un poco más de coherencia, pero eso es más como los proyectos de I+D. Acá, tener el resguardo nomás. Lo único que les digo, tener el resguardo de que la publicación en el fondo no afecte el día de mañana a lo mejor lo que la empresa quería desarrollar un poquito más, de manera más a nivel de patente probablemente, o de propiedad intelectual un poquito con una estrategia. Pero sin duda que pueden ir los dos, ¿no? Hay que tomar resguardos o precauciones en estos temas, pero de todas maneras es parte de lo que podemos programar en este tipo de resultados. ¿Alguna otra pregunta respecto a los otros resultados? ¿Nada? Ya. Luego acá están las acciones solicitadas. Las acciones solicitadas se van a elaborar a partir de lo siguiente. Las acciones, no sé si ven el Word ahí. ¿Se ve? Sí, sí, se está viendo. Las acciones solicitadas van a partir, la base de estas acciones solicitadas van a partir desde lo que ustedes ya conocieron hace un tiempo, que es un documento que se llama Acta de Exigencias y Recomendaciones. Esas exigencias y recomendaciones que se las envió Alejandro en algún minuto, nosotros tenemos un plazo, ya hemos recibido más de la mitad de esas actas de exigencia. Esperamos que el resto nos llegue entre hoy día y mañana, perdón, entre hoy día es viernes. El domingo creo que es la fecha. Sí, A más tardar domingo el lunes. 20 de Sí, marzo es la fecha límite más para tardar el lunes. enviarlo. Perfecto. Entonces tenemos 4 casos que entendemos que no nos han enviado todavía esa acta. Para aquellos que no la hayan enviado, es muy sencilla. ¿Qué deben hacer? Deben identificar, por ejemplo, el proyecto. Este caso es el proyecto de don Cristian Araneda, de la Chile, la entidad patrocinante. Se les indicó algunos temas de exigencia para proponer dentro del proyecto. Nosotros propusimos algunos meses, por ejemplo, acá, al mes 12, al mes 18, al mes 20, al mes 4. Si ustedes tienen alguna propuesta de nuevo plazo o algo que lo van a lograr antes o que lo van a lograr después, o bien aceptan el mes que nosotros les propusimos, ustedes lo marcan y lo firman. ¿Ya? Esas son las condiciones a nivel de exigencia.
Después hay otras condiciones básicas que el proyecto de tesis debiera programar. Esto lo programa Alejandro, ¿ya? El ejecutivo del proyecto. Él programa las acciones y ustedes las informan logradas. Entonces, las otras acciones básicas son las siguientes. Primero, esto está para todos, ¿ya? Adjuntar al proyecto de tesis aprobado por el comité del programa de posgrado. Entonces, normalmente cuando la tesis comienza hay un pequeño documento que se puede adjuntar, que es la tesis en sí misma que está aprobada. Eso lo suben en la plataforma de seguimiento y control. Debiera estar en todos los casos, por lo tanto no hay que trabajar ahí en nada especial o en nada nuevo, sino que adjuntar el formato que ya tienen. La segunda exigencia es una revisión e ingreso de una planilla de costos en la plataforma. Esa planilla de costos, en este caso de tesis, es bien sencilla porque gran parte del dinero está para el estudiante y el resto está para comprar algún equipo, para destinarlo a algún gasto de operación. Entonces, dependiendo del balance de ítem de financiamiento, ustedes deben completar esa planilla también y la deben entregar al mes 4. Respecto a la revisión de resultados y su caracterización en la plataforma, eso es lo que estábamos viendo ahora, que es la charla, básicamente lo principal de esta charla, incorporar los hitos, programar fechas de logro, tanto de los hitos como de los resultados comprometidos. Eso lo pueden hacer también ya fácilmente. Ya vieron que los más fáciles eran los resultados de propiedad intelectual, transferencia y difusión. El otro requiere un poquito más de vueltas, pero también, de acuerdo al alcance de los proyectos de tesis, es sencillo. La acción 4 es confirmar el nombre del mentor del proyecto. Eso también es muy sencillo porque ustedes recuerden que en la postulación había un nombre de la persona que pertenecía a la patrocinante, ¿cierto? Un jefe de departamento, un encargado de algún área, un jefe de I+D, alguien que acoja el trabajo del tesista dentro de la empresa. En este caso solamente, no es lo tenemos el nombre, solamente es para preguntar si es que se mantiene lo mismo y ustedes nos indiquen quién es el mentor dentro de la patrocinante y que nos indiquen la unidad o el departamento o la sección en la cual va a trabajar ese tesista cuando le toque visitarlo, porque muchas veces quizás el tesista, no sé, va a tener alguna actividad remota, no sé cómo están las cosas hoy día, quizás va a ser más remota la participación con la empresa, más que a lo mejor in situ, va a depender de cada área. Lo importante es que quede definido. Lo otro es la actividad 5, que es una declaración jurada de la postulación del beneficiario beca ANID. Ya. En las bases, nosotros, para los que hayan postulado antes en este instrumento, antes era la plata que les dábamos desde la ANID era muy parecido a una beca, ¿ya? Ahora lo que hicimos fue pasar honorarios directamente, nos ahorramos todo ese itemizado que había antiguamente para el tesista. eh, Eran varios detalles ahí que se financiaban por parte de la ANID. En el caso de la beca, al tener beca el muchacho, por parte de la ANID, claro, dijimos, no podemos volver a financiarlo porque hay un reglamento hacia los becarios. Entonces, ¿qué hicimos? Le vamos a pagar plata, pero un poquito, la mitad menos de lo que pagamos a los demás tesistas, como una ayuda para que esta persona pueda movilizarse hacia la empresa, porque es distinto, ¿cierto? La beca está orientada solamente al programa de doctorado y a la relación que tiene adentro de la institución beneficiaria. Entonces nosotros como honorario vamos a entregar un aporte que es la mitad de lo que le pagamos a los que no tienen beca, porque en el fondo como un incentivo para que se movilice si es que hay algún traslado, algún tema de mayor costo para el estudiante, se lo vamos a pagar de esa manera. Luego, por eso es importante que lo digan. Igual nosotros lo verificamos adentro, de hecho ya estamos revisando eso con Alejandro, pero es importante que ustedes lo declaren. La exigencia 6 es la actualización de avances en materia de protección de propiedad intelectual logrados por el proyecto. Esto es importante, es una pregunta estándar que hacemos en general a todos, no tiene ninguna persecución de nada, pero que nos digan o no nos digan si esto ya tuvo algún avance en materia de propiedad intelectual, para nosotros es tema, ¿ya? Creemos que se puede contribuir desde el punto de vista de los alumnos en procesos de investigación o de innovación adentro de la empresa, sobre todo los de doctorado. Entonces, si surge algún tema de propiedad intelectual, al mes 18 esperamos que nos digan. ¿Puede no surgir? Sí, efectivamente no va a pasar nada, pero la idea es que tengamos una revisión de ese tema dentro del mes 18, que ya vendría a ser cercano al final. Y por último, la entrega de resultados para la aprobación de tesis. Como instrumento de tesis en el sector productivo no queremos interferir en que la acreditación del programa se vea afectada porque tenemos un tesista que se fue para la empresa y después no pescó nunca más la tesis y ya no va a defender. Entonces, dentro de todo lo que vamos a revisar es que dentro de todo la tesis se entregue en los plazos,
se pueda cumplir con los temas de acreditación de los programas que están participando, que la mantengan, por supuesto, y en ese sentido ayudar a que eso también ocurra. Luego ustedes ahí tienen los datos de Alejandro para que lo contacten para esto y la firma del director. Ustedes colocan su nombre, fecha, firma. Ustedes 6 de los 10 ya lo hicieron. Los que les falta es los que les falta enviarlo, debieran completar esto a la brevedad para que se lo envíen a más tardar a Alejandro el día lunes, por favor. Después Alejandro se va a comunicar con cada uno de ustedes que nos ha entregado para poder recibir esa información y ya él pueda programar estas acciones acá, donde yo les decía en la sección de acciones. Entonces aquí queda una lista larga de cosas que ustedes deberían ir reportando durante los 24 meses. Y eso es básicamente lo que queríamos contarle hoy día, pues lo de la plataforma a nivel de resultados y acciones, específicamente de acciones, lo que estaba involucrado en el acta de exigencias y recomendaciones. Así que ahora de nuevo abro el espacio para preguntas con respecto a este tema, plazos que ustedes consideren que quieren ajustar, etcétera, etcétera. Nos cuentan y nosotros acá les respondemos sus dudas. Hola, buenas. Tengo dos consultas. No sé si se escucha bien. Sí, súper bien. Bueno, respecto al acta que nosotros lo enviamos, pero igualmente me quedé con dos dudas. ¿Ya? Respecto, por ejemplo, a una exigencia que me sugería, digamos, vincular dos objetivos de mi tesis en un solo resultado. ¿Ya? Y esa vinculación se refiere a cómo la voy a describir yo en la plataforma, digamos, ahí se cumple la exigencia, o es cuando yo ya tengo esos resultados y informo los resultados de esa que corresponden a esos dos objetivos. Ya. Más bien yo diría que es cómo esos dos objetivos se fusionan en un compromiso de resultados. Entonces tú ahí lo que esperaríamos, si es que bien entendí, ¿Sí? infórmanos que el objetivo 2 y 3, por ejemplo, que corresponde a corresponden al desarrollo de una tecnología de procesos de algo y debieran ser parte de un resultado de desarrollo de una tecnología con algún propósito. Y con esa respuesta, con esa aclaración, tú nos dices, nosotros te damos por aceptado es una aclaración que estamos pidiendo, nada más. Ya. Y ahí tú después en la programación del resultado lo viertes eso dentro de lo que son los compromisos. Y ahí ves tú si es que esos dos objetivos específicos pueden ser los hitos o más de un hito y lo Ya. comprometes un poco como parte del avance. Perfecto. Y la otra duda que tengo es respecto al documento de la declaración jurada. En mi caso, yo soy beneficiaria de Becanit. ¿Ya? No sé si esa declaración hay algún formato que yo deba generar y es enviarles o es un documento que yo genero y se los envío con mi firma, digamos. Mira, había un formato en la postulación que a lo ¿Ya? mejor Alejandro te puede facilitar, que era como una declaración de que no tenía beca o sí tenía beca, no me acuerdo bien, pero hay un Sí, formato. sí, Quizás podríamos reenviarte ese. ya, Y lo otro, aprovecho de dar el dato acá, dentro de los beneficios que tenemos en este instrumento, podemos asignar un monto del gasto de operación a lo que es el arancel del programa. Entonces, aquellos que no tengan beca y puedan acceder a ese tipo de beneficios, revísenlo porque es una ayuda súper importante que la NIT le entrega a los que no son becarios. Ya se puede pagar el arancel anual con el gasto de operación. Una parte, no todo, depende del costo del arancel, pero nosotros entiendo que por base podemos aportar hasta 3 millones. Entonces, ese tipo de cosas queremos verla también cómo funciona como mecanismo, lo ponemos en las bases para que se use y ver si efectivamente es una ayuda o no. Yo asumo que sí, pero queremos medirlo. ¿Ya? Todo eso es parte de lo que debieran declararnos en esa declaración jurada, bien digo. súper. Muchas gracias. ¿Puedo hacer Ya. una consulta? Sé que hay otras personas que levantaron la mano, pero en esta misma pregunta, Ujú. por ejemplo, si en el transcurso de la ejecución, ¿verdad?, del proyecto, se ¿Ya? terminara el convenio con ANIT como becario, entonces Cambiar las pasaría, condiciones. Sí, exacto, pues, cambiar las condiciones. ya, ¿Cómo? yo creo que en ese sentido estamos con la flexibilidad para ver el caso y en el fondo pasar del pago de la mitad del sueldo bruto al total del sueldo bruto, ¿cierto? Sí, exacto. Ya, sí, pues lo tendríamos que ver durante la ejecución y al mes que ocurriría. Usted igual infórmenos, porque que el tesista nos diga esa fecha
¿Ya? Para nosotros estar preparados con una respuesta, lo podemos ver con la fiscalía, incluso con tiempo, para ver cómo vamos a operar en ese sentido. Es decir, a partir de qué mes le podríamos pagar el sueldo completo al tesista. Ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? ¿Más preguntas respecto a esto, al uso de los ítems? Sí, tenemos dos manos levantadas. ¿Ya? Está el señor Oscar Bustos y después viene Laura Hernández. Ya, muchas gracias, buenos días. Tengo una consulta relacionada con reitemizaciones de costos. ¿Ya? En cualquier proyecto de investigación, ustedes muy bien lo saben, siempre pueden haber imponderables que obligan a reitemizar ciertos costos que se plantearon al inicio. Por ejemplo, gastos de operación o equipos, etcétera. ¿Hay algún plazo tope para hacer estas peticiones? Ya, es importante la pregunta de don Oscar, porque efectivamente se pueden hacer estas reitemizaciones. Que salgan bien todas las cosas al principio en este tipo de proyectos es bien improbable. Entonces siempre hay que tomar camino, hay que reasignar recursos, eso siempre lo tenemos, estamos disponibles para eso. Ahora, el plazo para pedirlo lo deben acordar con Alejandro Antillas, con el Ejecutivo, y comunicar una programación de reitemización. Por ejemplo, a partir de cierta fecha, nosotros, ¿qué estamos aceptando? Una planilla aproximadamente cada cuántos meses, Alejandro. Estamos cada 6 meses aproximadamente. Nosotros Aceptando una reitemización en rigor, salvo que ocurra alguna catástrofe, eso es como el plazo que estamos manejando. Cualquier reitemización que ustedes tengan en mente para ese periodo, avísennos con tiempo para poder nosotros ayudarlos a reorientar esos recursos y poder subir esa nueva reitemización a la plataforma. ¿Y cómo se acredita eso? Se acredita subiendo una planilla de costos actualizada respecto a ese nuevo monto. Y luego de eso, que se ponen de acuerdo con el Ejecutivo, hay en el sistema una reitemización a nivel financiero. Este proyecto, no sé si tiene presupuesto. Voy a cambiarme de proyecto para ver otro caso. Por ejemplo, van a actualización de avance, gestión financiera, presupuesto. Les va a aparecer esta tabla a ustedes. Ajá. Una vez que tengan la planilla aprobada por Alejandro, subida en seguimiento y control, ustedes después van acá y redigitan cada uno de los ítems. Por ejemplo, de honorario lo van a subir o lo van a bajar, subcontrato o gastos de operación, por ejemplo, lo vuelven a redistribuir y acá a ustedes les va a aparecer un botón de enviar. Y esa reitemización la envían en función de la información de la planilla de costo, para que sean coherentes. Y así se aceptan y se pueden permitir ese tipo de reitemizaciones. Pero se puede, don Oscar. Ya, muchas gracias. ¿Más preguntas que puedan tener, dudas que le hayan quedado? Sí, yo tengo varias consultas. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí. Una es respecto a una de las exigencias que me solicitan a mi proyecto en esta acta de exigencias y recomendaciones, que es el contrato de trabajo firmado entre la patrocinante y el tesista. Y aquí quería preguntar si existe algún formato para este contrato de trabajo o qué información indispensable tiene que estar en ese contrato y quién finalmente lo firma, la tesista con algún representante de la institución beneficiaria o de la patrocinante. Ya. Mire, ahí, si bien nosotros lo pedimos, nosotros no ofrecemos un formato. ¿Qué es lo que pedimos ahí? Que entre el programa y la empresa establezcan algún mecanismo para que eso pueda quedar reflejado, que pueda quedar formal. ¿Por qué? Porque si bien de por medio hay un pago y unas horas que se van a destinar y que deberán quedar en ese contrato para que se le pague el honorario, también hay algunos casos en que las medidas de seguridad o los seguros o las condiciones en las que el estudiante va a participar en la empresa quizás son especiales. Entonces las debieran definir entre la relación entre el programa y la empresa,
porque quizás hay temas de la empresa que la empresa considera importantes. No puede entrar nadie, por ejemplo, un caso extremo, no sé si han tenido la oportunidad de entrar a Codelco. Para entrar a Codelco uno tiene que cumplir una serie de normas, una serie de restricciones, no puede entrar cualquier día, tiene que entrar con cosas que no... Bueno, ya. Todo ese tipo de cosas, dentro de una persona que va a trabajar en una empresa como esa, con todas esas medidas de seguridad, quizás debieran estar definidas entre las partes. Entonces, la situación de cada caso va a ser específica de acuerdo al tipo de empresa en la cual va a trabajar. Lo que nosotros pedimos es que por un lado se acredite que a través de ese contrato se le va a pagar el dinero al muchacho, que en el fondo lo va a firmar con la universidad probablemente, pero también quede resguardada la seguridad del tesista dentro de la empresa, dadas las condiciones en las cuales va a trabajar. Entonces, por eso entendemos que es una cosa más entre privados, entre la institución, entre terceros, mejor dicho, entre la institución beneficiaria y la empresa. Debe haber algo que acredite que ese trabajo del tesista se pueda desarrollar de la mejor manera posible dentro de lo que corresponde. Y ahí debe existir detalle del monto que se le va a pagar al tesista. Por ejemplo, en mi caso, yo soy becaria de doctorado nacional, ANI. ¿Ya? Entonces, según tengo entendido por las bases, me correspondería el 50% del monto bruto. ¿Esa información debe estar contenida también en el contrato? Sí, debería quedar contenido. Ya, perfecto. La otra pregunta es respecto, por ejemplo, a esta misma exigencia, que es un contrato, y algunos otros requerimientos que me piden en mi proyecto, como por ejemplo esta declaración jurada de que si soy o no beneficiaria ¿Sí? de la beca de doctorado ANIT, la confirmación del nombre del mentor, toda esa información, ¿cómo la juntamos en la plataforma o se le manda al ejecutivo? Mire, y aquí le voy a hacer una pequeña demostración. Voy a acciones del proyecto. Bueno, acá no tengo ninguna acción tendría que entrar a un proyecto que no tenga. Acá Alejandro las va a programar. Ingresa una acción. ¿Listo? Pero después, para reportar la acción, por ejemplo esta, supongamos que esta corresponde a declaración jurada. Usted va aquí, actualización de avance, acciones, ingresa a la acción que está programada, supongamos que es esta, ¿ya? Acá dice exigencia de efectividad del dispositivo. Ingresa por el icono del lápiz grafito, coloca la descripción del logro, acá abajito, justifica que la logró, y acá adjunta el archivo, adjunta la declaración jurada. Entonces toma aquí de su documento, lo sube, escribe el logro, le va a pedir aquí que haga una descripción mínima, asegúrese que está marcando la opción realizada. No lograda es que en el fondo no lo va a poder cumplir, reprogramada. Si va a reprogramar algo, respecto a las exigencias, háblelo primero con Alejandro, con el ejecutivo. Ya, supongamos que tiene todo el día realizada, coloca la fecha de logro. Perdón. Coloca la fecha de logro, coloca la justificación del logro y se la envía a Alejandro. Alejandro la va a recibir por esta sección de solicitudes y la va a aceptar. Y ahí va a quedar lograda en un 100%. Y así se va reportando. Por ejemplo, así van a estar en algún minuto ustedes, con algunas cositas un poco atrasadas, con otras exigencias logradas, por ejemplo, la planilla de costo, la caracterización de resultados también, en este caso está atrasada, le falta, por ejemplo. Pero esta es una medida que ayuda, es una agenda, que en el fondo ayuda al logro de los compromisos del proyecto. Ya, perfecto. Entonces, si yo, por ejemplo, en este momento entro a acciones del proyecto, mi proyecto es específico, ¿debería estar alguna de estas exigencias y requisitos puestas por el ejecutivo? Y yo, en la medida que de la fecha de plazo, lo voy adjuntando. Exactamente. ¿Así funciona? Bien. Así funciona. Perfecto. Solo para comentar y complementar ahí, Laura, como el plazo para entregar el acta firmada estando de acuerdo o proponiendo otra fecha de cumplimiento de las exigencias este domingo, a más tardar el lunes. En mi caso, desde el lunes en la tarde voy a empezar a hacer el ingreso de las exigencias de los 10 proyectos adjudicados.
Ya, entonces lo más probable es que ustedes ya martes, miércoles de la próxima semana ingresen a la plataforma y tengan las mismas exigencias que están en este PDF, pero traspasados a la plataforma. Y dependiendo de los plazos de cumplimiento, y si es que ustedes ya tienen el documento, por ejemplo, muy sencillo subir en el proyecto de tesis que ustedes van a desarrollar o el documento que acredita si son becarios ANID o no. Ustedes van a poder, haciendo eso en acciones del proyecto, en el icono del lápiz, subir el cumplimiento de esta. ¿Ya? Pero ahora cualquier proyecto, si ustedes ingresan a la plataforma, se van a acciones, no van a tener ninguna, porque estamos esperando que se cumpla el plazo de recepción de las actas. ¿Ya? Ya, perfecto, sí, me quedó claro ese tema. Y una última pregunta es de el detalle de la planilla de costos, porque por ejemplo, uno de mis objetivos involucra mucho el cultivo celular y ¿Ya? todos sabemos que hay 1.000.000 de cosas para comprar sobre ese tema. Entonces, ¿cuánto detalle debe estar reflejado, por ejemplo, en el acápite de gastos de operación, por ejemplo, en fungibles, que ahí es donde podría entrar esa categoría? ¿Qué tanto detalle yo tengo que dar? Por ejemplo, nombre de los anticuerpos, placas de cultivo, algo así, o dejarlo como general de material de cultivo. ¿Respondo yo? Mira, no es tan detallado el desglose que debes realizar, ¿ya? Si bien es importante que todo eso quede reflejado en los costos, más bien colócalo como ítems generales. Por ejemplo, el número de placas, en general nomás colócalo, o otro fungible que tú creas que pueda ser resumido, que no lo coloques en detalle, porque yo he visto, sí, he visto planillas de costos de directores de proyecto, directoras de proyecto, que son muy largas. Entonces, en ese sentido, quizás sea una complejidad. Dependiendo del costo, sí coloquen aquellos ítems que individualmente representan algún tema de decisión en la compra. Por ejemplo, que requieran cotizaciones, más de 3 cotizaciones, colóquenlo de manera específica. Lo mismo con alguna, bueno, no creo que sea el caso, pero si fuera alguna licitación, podría ser en gasto de operación, ¿eh? Pero si fuera ese caso, también colóquenlo de manera detallada y específica. Pero el resto de los fungibles, si es posible elaborar algún tema más genérico, no hay problema. Ahí Alejandro, en todo caso, el detalle lo van a terminar revisando con él y con el analista financiero contable. Pero la idea no es ser tan detallista. Ok, muchas gracias. Claro, en ese caso, y me engancho a la última pregunta de Laura, tenemos dos preguntas que se hicieron a lo largo del taller que están asociadas a aspectos financieros. ¿Ya? La primera pregunta la realizó la señora Cristina. Pregunta el financiamiento de INEA, que en este caso es su institución patrocinante, si en la plataforma se ingresa de forma anual o por los 24 meses. Ahí lo respondes tú, directo, si quieres. Sí, tiene que ingresar por en este caso, el aporte comprometido de INEA por el tiempo total del proyecto. ¿Bien? Pero en ese sentido tener coherencia. En este caso, en el desglose de la plataforma aparece el aporte o el subsidio total de ANIT, en este caso el monto máximo eran 36 millones de pesos. Y ahí esos 36 equivalen por los 24 meses o los 18 en los casos respectivos. Perfecto. Oye, estaba viendo que estaba María Angélica Sánchez. Hola, María Angélica. Sí. Miren, qué bueno que estás con nosotros, María Angélica. Les quería presentar a María Angélica Sánchez. Ella es la ejecutiva de la parte financiera de la NID, así como está Alejandro Antía, que los va a dar soporte en la parte técnica de los resultados. Está María Angélica, para que la conozcan, la identifiquen ahí dentro de lo que es su rol dentro del proyecto. Ella es la contraparte en lo financiero. Entonces, todas las preguntas de temas financieros que involucren el gasto, el tipo de gasto, cómo y cuándo rendir, cómo y cuándo declarar, está María Angélica para que los pueda apoyar. El correo de María Angélica aparece ahí en la plataforma de seguimiento y control también para que lo tengan claro. Acá voy a volver a compartir. Mientras tanto, si quieres, te presentas, nos saluda ahí María Angélica. Mucho gusto. Está silenciada, señora María Angélica. Disculpen, ahí sí, Ahí ¿me sí. escuchan? Ya. Sí. Como estaba diciendo Esteban, yo voy a ser la analista financiera de los proyectos de tesis. Para eso les quiero primero dar la bienvenida
decir de que mi ánimo siempre va a ser de acompañarlo y tratar de solucionar los problemas que se les puedan presentar durante la ejecución del proyecto, y que, bueno, vamos a estar, como les digo, siempre en contacto, porque a mí me gusta trabajar así como bien así de la mano con cada uno de mis proyectos. Así que no tenga ningún problema en escribirme y yo voy a tratar en la medida de lo posible de poder responder. Gracias, María Angélica. Miren, acá en esta sección, que no la repasamos con tanta profundidad acá, por eso compartí de nuevo, está el nombre del ejecutivo del proyecto. Si ustedes ven abajito aparece su correo, que es aantias@anit. Está el nombre de la María Angélica, que msánchez, bueno, aparece con ICIT todavía, pero es msánchez@anit.cl. Ambos funcionan en todo caso. Si le escriben al de Conicit, le va a llegar igual. Sí. Y está el correo del director de proyecto, en este caso del profesor Yuri. Así que este modelo de acompañamiento va a ocurrir en todos los proyectos de tesis, donde va a estar María Angélica y Alejandro como parte de la dupla de apoyo de la NIT, ¿ya? Así que por ese lado también, qué bueno que te vi acá, María Angélica, para poder haberte presentado. Voy a dejar de compartir. Bien, entonces, mira, ya son las 12:05. Al principio había una mano levantada, no sé si siguió levantada. Sí, nos queda una mano, la mano levantada y original, pero nos queda una última pregunta asociada al tema financiero, muy cortita, la hizo señora Yesenia Fuentes. Dice si lo podrían orientar con respecto a la presentación de rendiciones de compras, si es que se deben guiar por el instructivo general de ANIP. Entonces ahí nos puede ayudar, señor María Angélica, con alguna respuesta. Bueno, primero que nada, yo estuve revisando la plataforma y me di cuenta de que hay varios proyectos que no tienen ingresado su giro, su primer giro. Y yo tengo entendido, por lo que estaba viendo acá en plataforma también, de que ya deberían estar. Así que esa es una de las primeras consultas que voy a hacer acá con mi jefatura, porque no están ingresados todos los giros. Me gustaría saber si hay alguna de las instituciones que todavía no lo recibe. No sé si sabrán todo que... Porque en la plataforma aparece lo girado. Y yo me di cuenta ahora, estaba revisando y no le aparece a todo. Ingresado, Pero sí. están los comprobantes de giro, sí están. Entonces, eso hay algo que hay que regularizar. Bueno, y lo otro es que yo preferiría comunicarme con cada uno de los directores de proyecto o de las personas que no sé si hay alguien que les va a ayudar en cada una de las universidades a realizar la parte financiera del proyecto, las va a llevar o la va a llevar el propio director. Entonces, a mí me gustaría conversar con cada uno de ellos, como son 10 proyectos, no es más que eso, entonces, para enseñarle cómo es este tema de la primera declaración, porque también me di cuenta que muchos tienen tienen puesta la fecha de inicio del proyecto en diciembre, ¿ya? Y resulta de que hay algunas instituciones que son públicas y que se supone que las instituciones públicas deben declarar todos los meses, ¿ya? Entonces, yo creo que lo tendríamos que ver para que, como no han gestionado nada todavía, entonces lo importante es que a lo mejor pudiera solicitar una fusión de los periodos para que no queden atrasados, ¿se fijan? Sí. Entonces yo les puedo explicar a cada uno de ellos cómo lo tendrían que hacer. Excelente. Gracias, María Angélica. ¿Ya? Sí, pues habría que partir por aquellas que son instituciones públicas, quizás, claro, en ese contacto, para poder ayudarlos a que no queden más atrasados de lo que probablemente podría pasar al día de hoy. Porque ya estamos, mira, el primer periodo en diciembre, luego enero, febrero, ahora marzo, y todavía no han declarado nada. Claro. Entonces se supone, si ven la plataforma, ven donde dice periodo del proyecto, se van a dar cuenta que ya están atrasados. Claro, hay que ayudarlos ahí como primera medida. Y ahí eso lo tenemos que ayudar. Exactamente.
Ahora, si yo no me contacto con ustedes rápidamente, me gustaría que igual ustedes me escribieran y ahí nos ponemos de acuerdo. msanchez@anit.cl. ¿Sí? Ya, pues mira, son las 12:09 ya. Recordarles solamente el tema de la encuesta que nosotros aplicamos, que puedan ingresar, por favor, para que nos ayuden a responder eso. Y de paso, darle las gracias, un gusto, como decía la María Angélica, darle la bienvenida acá a este instrumento que, si bien es antiguo en la NIT, para nosotros es nuevo. Esperamos llevarlo de la mejor manera posible y, en ese sentido, brindarles nuestro apoyo nomás. Agradecer a Alejandro Antía y a Rafael Pérez, ejecutivos del proyecto de la subdirección, que nos ayudaron a elaborar esta charla y también a elaborar la encuesta. Así que por ese lado también mi agradecimiento. Eso, que estén muy bien, que tengan un gran fin de semana, que descansen también, cuídense, cualquier cosa estamos en contacto. Mi correo es ezapata@anit.cl, si tienen alguna duda que quieran expresarme, también encantado de responderles. Un dato nomás que les paso para este instrumento: esperamos abrir la convocatoria de tesis de inserción en el sector productivo y de doctores, profesionales de doctorado en el sector productivo, durante el mes de abril del 2022, más cercano hacia finales del 2022, estaba en el calendario de la NIT para el 4 de abril, pero vamos a abrir en abril, pero ya más cercano al ¿ya?